Mi padre me negó como su hija para sacarme del testamento de la abuela. Solo la sangre merece la fortuna familiar, sentenció. Lo miré y le dije, ¿prometes cumplir tu palabra? Y él afirmó. Se llevó una gran sorpresa cuando yo. Ni siquiera eres su verdadera nieta, escupió mi padre, Douglas Blackwell, con el rostro contraído por la furia. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna familiar. Me quedé inmóvil en el estudio de la abuela Eleanor, los pesados estantes de roble repletos de clásicos encuadernados en cuero nos rodeaban como testigos silenciosos de su crueldad. Mi abuela había sido enterrada hacía apenas 3 días, y la familia ya se resquebrajaba por su testamento. ¿De qué estás hablando?, logré articular, mi voz apenas audible por el estruendo de mi corazón. No te hagas la inocente, Jennifer. El pequeño secreto de tu madre ya no es tan secreto. Recorrió la alfombra oriental, deteniéndose para mirar con desprecio el retrato formal de la abuela que colgaba sobre la chimenea. Eleanor estaba obsesionada con los lazos de sangre. Una vez que el abogado confirme que no tiene sangre Blackwell, no obtendrás nada. Lo miré directamente a los ojos, luchando por mantener la voz firme. ¿Prometes cumplir tu palabra sobre esto, que solo los parientes de sangre merecen la herencia de la abuela? Absolutamente, declaró, levantando la barbilla con esa misma inclinación imperiosa que había visto innumerables veces durante mi infancia. Me aseguraré de que el legado familiar permanezca con los verdaderos Blackwell, no con impostores. Mi nombre es Jennifer Blackwell. Tengo 27 años y hasta hace 5 minutos, creía que Douglas Blackwell era mi padre biológico. Ahora, de pie en la mansión georgiana de mi abuela en los suburbios de Filadelfia, aparentemente estaba descubriendo lo contrario. Lo que deseaba era simple, el trato justo que la abuela Eleanor había previsto en su testamento. Ella me había mencionado específicamente a mí, su única nieta, durante nuestra última conversación sobre sus planes patrimoniales. Interponiéndose en mi camino estaba el hombre que siempre me había mirado con un desprecio apenas disimulado, el hombre cuya aprobación había pasado décadas intentando ganarme, sin éxito. Puedes asistir a la lectura del testamento la próxima semana, si es que debes, continuó despectivamente. Pero no esperes nada. Ya he hablado con Harrison sobre impugnar cualquier disposición que te incluya. Harrison Mees era amigo de mi padre desde hacía mucho tiempo y nuestro abogado de familia. La mención de su aparente colusión me produjo un escalofrío. Estaré allí, respondí en voz baja. La abuela quería que estuviera allí. Sentimentalismo, se burló. Eleanor siempre tuvo un punto débil contigo. Afortunadamente, la ley se preocupa por los hechos, no por los sentimientos. Mientras salía de la habitación, me hundí en la silla del escritorio de la abuela, pasando los dedos por la superficie de nogal pulido donde había escrito innumerables cartas, revisado documentos comerciales y, más recientemente, finalizado su testamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: necesitamos hablar sobre tu padre esta noche. A solas. Me quedé mirando el mensaje, la inquietud subiendo por mi columna vertebral. Si mi padre no era mi padre biológico, ¿quién era? ¿Y cómo había permanecido oculto este secreto durante 27 años? Más importante aún, ¿por qué salía a la luz ahora, solo días después de la muerte de la abuela y días antes de que se distribuyera su fortuna? Cualquiera que fuera la verdad que me esperaba, una cosa estaba clara: el padre a quien había pasado mi vida tratando de complacer había albergado un resentimiento mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Crecer como una Blackwell significaba navegar por un mundo de privilegios y grandes expectativas. La fortuna Blackwell, construida sobre patentes farmacéuticas e inversiones astutas, había sostenido a 3 generaciones de la familia con un lujo considerable. Mi padre, Douglas, era el mayor de 2 hijos, lo que lo posicionaba automáticamente como el presunto heredero de la mayoría de los bienes Blackwell. Su hermano menor, James, había sido el rebelde de la familia, brillante pero inquieto, reacio a conformarse con la visión rígida de nuestro abuelo sobre el legado familiar. Había dejado Filadelfia para dedicarse a la investigación médica en Seattle, regresando solo ocasionalmente para eventos familiares importantes. Mis recuerdos del tío James eran limitados, pero cálidos, su risa fácil, sus regalos considerados y la forma en que me hablaba como si mis opiniones importaran. En contraste, mi relación con mi padre siempre había sido tensa. Douglas Blackwell era un hombre que medía el valor por los logros y el estatus. Mis hermanos, Thomas y William, habían cumplido admirablemente sus expectativas. Thomas lo siguió en el negocio familiar, William se destacó en la facultad de Derecho. Yo, sin embargo, lo había decepcionado en cada paso. Le falta el impulso Blackwell, le había comentado a mi madre cuando pensó que no podía oírlo. Demasiado blanda, demasiado desenfocada. A pesar de graduarme con honores y establecer una prometedora carrera en la preservación histórica, nada de lo que lograba parecía cumplir con su estándar. Había atribuido esta perpetua decepción al sexismo, quizás, a expectativas poco realistas.
Nunca imaginé que podría haber una razón más fundamental para su distancia. La abuela Eleanor había sido mi santuario. A diferencia de mi padre, ella valoraba mi interés en la historia y el arte, animándome a seguir un camino que honrara mis pasiones en lugar de la tradición familiar. Durante mis años universitarios, la visitaba en su finca todos los domingos para tomar el té, escuchando sus historias de la historia familiar y sus propias rebeliones silenciosas contra las limitaciones impuestas a las mujeres de su generación. Recuerda, Jennifer, me decía a menudo, un Blackwell forja su propio camino. Su muerte a los 86 años había sido pacífica, pero dejó un vacío que todavía me costaba navegar. El saber que había perdido a mi mayor defensora dentro de la familia hizo que su ausencia fuera aún más profunda. En los días posteriores a su funeral, había notado cambios sutiles en el comportamiento de mi padre, un escrutinio más intenso cuando interactuaba con otros miembros de la familia, conversaciones en voz baja con Harrison Mills que terminaban abruptamente cuando entraba en una habitación. Había desestimado estas observaciones como el dolor manifestándose de diferentes maneras, pero ahora adquirían un significado más siniestro. La última vez que había visto viva a la abuela, me había tomado la mano con una fuerza sorprendente y me había susurrado, confía en tus instintos, Jennifer. No todo es lo que parece. En ese momento, había atribuido sus crípticas palabras a la medicación o la fatiga. Ahora me preguntaba si había estado tratando de prepararme para la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nuestra familia. Mientras salía del estudio de la abuela para encontrarme con mi madre, no podía quitarme la sensación de que estaba siendo arrastrada a un drama familiar de décadas de antigüedad, uno con raíces más profundas de lo que aún podía comprender. Mi madre me esperaba en su café favorito, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad donde los Blackwell eran gente común. Parecía más pequeña de alguna manera, su apariencia habitualmente impecable ligeramente desaliñada, los ojos sombreados por noches de insomnio. Nunca quise que te enteraras de esta manera, comenzó sin preámbulos, sus dedos girando nerviosamente su anillo de bodas. Tu padre, Douglas, no debería habértelo dicho así. Fue cruel y egoísta. ¿Entonces es verdad?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Él no es mi padre biológico? Ella asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. Es complicado, Jennifer. Más complicado de lo que Douglas lo hace parecer. Durante la siguiente hora, mi madre desentrañó una historia que puso patas arriba todo lo que creía saber sobre mi familia. Ella y James, mi tío, habían estado enamorados antes de que ella conociera a Douglas. Eran jóvenes, apasionados y planeaban un futuro juntos. Cuando James recibió una prestigiosa beca de investigación en Seattle, le animé a ir, explicó. Era una oportunidad increíble. Pensamos que podíamos manejar la distancia, pero la separación había tensado su relación. Y durante un periodo particularmente difícil, ella se había acercado a Douglas, quien siempre la había admirado desde lejos. Un momento de vulnerabilidad llevó a una breve relación, una que ella terminó cuando se dio cuenta de que su corazón aún pertenecía a James. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba segura de que era el hijo de James. El momento coincidía perfectamente con su última visita a casa, su voz tembló. Pero Douglas insistió en que el niño era suyo, y James ya estaba comprometido con otra persona para entonces. No quería perturbar su nueva vida. Douglas le había propuesto matrimonio inmediatamente, presentando su unión como la solución honorable. Solo más tarde mi madre se dio cuenta de que su interés nunca había sido del todo sobre ella. La fortuna Blackwell tenía estrictas disposiciones de herencia que favorecían a los herederos masculinos con hijos legítimos. Él necesitaba una esposa e hijos para asegurar su posición, dijo amargamente. Y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. Parecía la mejor opción en ese momento. Pasaron los años y el secreto se mantuvo. James finalmente regresó a Filadelfia con su esposa, pero no tuvieron hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio, se volcó en la investigación médica, distanciándose cada vez más de los asuntos familiares. ¿Alguna vez los supo James?, pregunté. No, susurró mi madre. No podía soportar perturbar su vida de nuevo. Y a medida que pasaban los años, parecía más cruel revelar la verdad. La revelación me dejó aturdida. Cada recuerdo de la infancia requería ahora un nuevo examen, la frialdad de mi padre, la calidez del tío James durante sus raras visitas, la atención especial de la abuela Eleanor hacia mí. ¿Por qué Douglas revela esto ahora?, pregunté finalmente. La expresión de mi madre se endureció. El testamento de tu abuela. Siempre ha estado obsesionado con la fortuna Blackwell y ahora le preocupa que Eleanor te haya dejado una parte significativa. Necesita desacreditar tu reclamo. Pero si no soy una Blackwell de sangre. Esa es la cuestión, interrumpió ella. Eres una Blackwell de sangre, solo que no eres hija de Douglas. Eres hija de James, lo que te convierte en nieta de Eleanor por sangre.
La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de mi padre de excluirme de la herencia negando nuestra conexión biológica podría, de hecho, fortalecer mi reclamo a través de una rama diferente del árbol genealógico. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome a la deriva en esta nueva realidad. Mi madre extendió la mano por la mesa para sujetar las mías. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. Justicia, reconocimiento o simplemente tu parte justa de lo que Eleanor te legó. Todavía no tenía una respuesta. La traición era demasiado reciente, las implicaciones demasiado vastas para procesarlas en una sola conversación. Pero al salir del café, una certeza cristalizó en mi mente: no permitiría que Douglas Blackwell reescribiera mi historia para su beneficio financiero. La pregunta era cómo probar mi verdadera paternidad antes de la lectura del testamento y si esa verdad ayudaría o perjudicaría mi posición en la compleja red de reglas de herencia Blackwell. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento del tío James, con el corazón latiéndome con fuerza. Había llamado con antelación, manteniendo mi motivo vago: asuntos familiares que discutir antes de la lectura del testamento. Ahora, sentada en su modesta sala de estar, rodeada de revistas científicas y recuerdos de viajes, me costaba encontrar las palabras para poner su mundo patas arriba junto con el mío. «Pareces preocupada, Jennifer», observó, dejando 2 tazas de té en la mesa de café. A sus 58 años, James Blackwell seguía siendo apuesto, con los mismos ojos oscuros que veía en mi espejo cada mañana. «¿Douglas te está dificultando las cosas con respecto a la herencia de Eleanor?» «Es más complicado que eso», comencé, y luego vacilé. ¿Cómo le preguntaba uno a un hombre si podría ser su padre biológico? «Tío James, ¿usted y mi madre alguna vez estuvieron juntos antes de que ella se casara con mi padre?» La taza se detuvo a medio camino de sus labios, su expresión pasó de la sorpresa a una cautela reservada. «¿Por qué preguntaría sobre historia antigua ahora?» «Porque Douglas me ha informado que no es mi padre biológico, y está usando esa afirmación para impugnar mi lugar en el testamento de la abuela». James dejó su taza con cuidado deliberado. «Eso suena a Douglas, calculador, incluso en la crueldad». Me estudió el rostro con nueva intensidad. «¿Qué te ha dicho tu madre?» Le conté las revelaciones de mi madre sobre su relación pasada, observando cómo sus expresiones pasaban por la nostalgia, el dolor y algo que se parecía notablemente a la esperanza. «Nunca lo supe», dijo finalmente. «Catherine nunca me dijo que estaba embarazada. Para cuando me enteré del matrimonio, ya estaba hecho». Se inclinó hacia adelante. «Jennifer, ¿estás diciendo que crees que podría ser tu padre?» «El momento coincide, según mi madre. Pero Douglas está decidido a demostrar que no tengo sangre Blackwell para reclamar mi herencia». La expresión de James se oscureció. «El testamento de Eleanor te menciona específicamente por tu nombre. Douglas no puede simplemente excluirte. Él afirma que puede impugnar cualquier disposición hecha bajo falsos pretextos, es decir, que la abuela creyó que yo era su hija biológica». James se levantó bruscamente, paseando por la pequeña habitación. «Esto es absurdo. Incluso si no fueras hija biológica de Douglas, sigues siendo nieta de Eleanor si eres mi hija». Se detuvo, mirándome directamente. «Necesitamos saberlo con certeza. Una prueba de ADN resolvería esta cuestión de manera definitiva». La simplicidad clínica de su solución me alivió y me aterrorizó a la vez. «¿Estarías dispuesto a hacerte una?» «Sin dudarlo», respondió. «Siempre he sentido una conexión contigo que no podía explicar del todo». «Si eres mi hija», su voz se quebró. «Bueno, confirmemos los hechos antes de adelantarnos». Concertamos la prueba acelerada ese mismo día, utilizando un laboratorio privado que prometía resultados en 72 horas, justo a tiempo antes de la lectura del testamento. Mientras entregábamos nuestras muestras, una extraña combinación de pavor y anticipación se instaló en mi estómago. Independientemente del resultado, mi relación con ambos hombres se alteraría irrevocablemente. Mientras esperaba los resultados, intenté recopilar información sobre el testamento de la abuela. Me puse en contacto con su abogado personal, Bernard Walsh, distinto del abogado de la familia, Harrison Mills. «Me temo que no puedo discutir las disposiciones específicas antes de la lectura oficial», explicó Bernard cuando visité su oficina. «Pero puedo asegurarle que su abuela estaba en su sano juicio y muy clara sobre sus intenciones». «¿Ella sabía?», pregunté directamente sobre mi paternidad biológica. La expresión cuidadosamente neutral de Bernard se deslizó momentáneamente. «No puedo comentar sobre eso, pero diré que Eleanor Blackwell era una mujer notablemente perceptiva a la que muy poco se le escapaba». Su no respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. La abuela había sospechado, quizás incluso confirmado, que yo era hija de James, no de Douglas. Mi triunfo momentáneo se evaporó cuando recibí una carta formal esa misma noche.
Harrison Mills había solicitado al tribunal que retrasara la lectura del testamento, pendiente de la resolución de preocupaciones de identidad con respecto a los supuestos beneficiarios. Douglas se movía más rápido de lo previsto, utilizando sus conexiones legales para ganar tiempo mientras construía su caso contra mí. Cuando llamé a Bernard para preguntar por el retraso, su secretaria me informó que había sido hospitalizado repentinamente con neumonía y estaría indisponible indefinidamente. No podía ser una coincidencia. Douglas estaba eliminando sistemáticamente a mis posibles aliados y fuentes de información. Sin Bernard ni los resultados del ADN, entraría en la lectura del testamento en una grave desventaja. Esa noche, mi madre llamó presa del pánico. Douglas sabe que te reuniste con James. Está furioso, Jennifer, ten cuidado. Cuando Douglas se siente amenazado, se vuelve peligroso. Los resultados del ADN llegaron por correo electrónico encriptado 2 días antes de la lectura del testamento reprogramada. Con dedos temblorosos, abrí el documento, buscando la conclusión enterrada entre la terminología científica, probabilidad de paternidad, 99.99998%. James Blackwell era, incuestionablemente, mi padre biológico. Me recosté, las emociones inundándome, vindicación, dolor por la relación que nunca tuve, ira por los años de engaño. La confirmación científica transformó la posibilidad abstracta en una realidad concreta. Douglas, el hombre que me había rechazado fríamente toda mi vida, no era mi padre en absoluto. Inmediatamente llamé a James, quien recibió la noticia con una emoción tranquila. Lo sospeché desde el momento en que preguntaste, admitió. Tienes la sonrisa de Catherine. Pero esos ojos, son ojos Blackwell. Los ojos de mi madre. Acordamos reunirnos antes de la lectura del testamento para discutir nuestro enfoque. Armada con la prueba de ADN, finalmente tenía una ventaja contra Douglas. O eso creía. Esa noche, Harrison Mills solicitó una reunión urgente en su oficina. A pesar de mis recelos, acepté, curiosa por este repentino acercamiento del aliado legal de mi padre. Las elegantes oficinas de Mills & Associates denotaban dinero antiguo y discreción. Harrison, de cabello plateado e impecablemente vestido, me saludó con una cordialidad practicada que no llegaba a sus ojos. Jennifer, gracias por venir. Pensé que deberíamos discutir ciertos acontecimientos antes de la lectura del testamento. ¿Se refiere al hecho de que Douglas no es mi padre biológico, o a que presentó una petición frívola para retrasar la lectura? Su sonrisa se tensó. En realidad, me refería a la prueba de ADN que usted y James organizaron. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saber él sobre la prueba? Habíamos sido meticulosamente cuidadosos. Douglas estaba bastante angustiado al enterarse de esta investigación independiente, continuó Harrison. Me pidió que le transmitiera una propuesta. Deslizó un documento por su escritorio. Era un acuerdo de renuncia, que renunciaba a todos los reclamos sobre la herencia de Eleanor Blackwell a cambio de un pago único de $250,000. Esto es absurdo, dije, empujándolo de vuelta. La abuela me incluyó específicamente en su testamento. Sí, bajo la presunción de que usted era hija de Douglas. ¿Ahora que sabemos lo contrario? Ahora sabemos que soy hija de James, lo que me hace aún más legítimamente nieta de Eleanor que si fuera de Douglas, lo interrumpí. Los parientes de sangre merecen la fortuna familiar, ¿no es eso lo que Douglas siempre dice? La expresión de Harrison cambió. Hay complejidades de las que no está al tanto, Jennifer. Matices legales con respecto al fideicomiso Blackwell que anulan la simple biología. ¿Qué complejidades? No estoy en libertad de discutir detalles antes de la lectura, pero le aconsejo encarecidamente que considere esta oferta. Douglas está preparado para ser bastante agresivo en la defensa de los intereses familiares. La velada amenaza se cernía entre nosotros. Me fui sin firmar, más decidida que nunca a mantenerme firme, pero profundamente inquieta por la confianza de Harrison a pesar de nuestra aparentemente inquebrantable evidencia de ADN. La mañana siguiente trajo la revelación que destrozó mi comprensión de toda la situación. James llamó, su voz tensa con una furia contenida. Jennifer, acabo de recibir información inquietante de una vieja amiga de la familia, una enfermera que trabajó con mi padre hace décadas. Hizo una pausa. Douglas no es biológicamente un Blackwell. ¿Qué? La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Aparentemente, mis padres adoptaron a Douglas cuando era un bebé después de que mi madre tuviera varios abortos espontáneos. Cuando ella quedó embarazada de mí inesperadamente años después, decidieron mantener la adopción en secreto, no queriendo que Douglas se sintiera menos que su hijo. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Si Douglas no era un Blackwell de sangre, entonces, según su propia lógica. ¿Douglas lo sabe?, logré preguntar.
No lo creo. Nuestros padres se llevaron el secreto a la tumba, pero Eleanor podría haberlo sabido. Ella y mi madre eran extremadamente cercanas. Por eso Harrison estaba tan seguro, respiré. Debe haber algo en el testamento o en los documentos del fideicomiso que especifique las relaciones de sangre. Exacto. He estado revisando copias del fideicomiso original de Blackwell. Hay una cláusula específica que exige la descendencia directa por línea de sangre para la herencia principal. Douglas habría estado protegido por su adopción legal. Pero al hacer de esto una cuestión de legitimidad biológica, potencialmente se ha descalificado a sí mismo. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de Douglas de desheredarme cuestionando mi conexión biológica con la línea Blackwell podría salirle catastróficamente por la culata si salía a la luz su propia adopción. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. James guardó silencio por un momento. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. Lo que Douglas merece y lo que es correcto para nuestra familia podrían ser cosas diferentes. Consideré sus palabras con cuidado. Creo, dije lentamente, que las personas que insisten en la pureza de la sangre deberían ser juzgadas por sus propios estándares, ¿no? La mañana de la lectura del testamento amaneció nítida y clara, el otoño de Filadelfia pintando los árboles con tonos brillantes fuera de la mansión de la abuela, donde la familia se había reunido. Llegué temprano con James, nuestro secreto compartido una frágil arma que aún no estábamos seguros de cómo desplegar. Harrison Mills presidía desde la cabecera de la mesa del comedor, con una cartera de cuero abierta ante él, mientras varios parientes Blackwell llenaban las sillas de respaldo alto. Douglas se sentó directamente frente a mí, su postura irradiaba confianza, flanqueado por mis hermanos, que parecían incómodos pero decididos a apoyar a su padre. Antes de comenzar, anunció Harrison, debo abordar un asunto delicado con respecto a la elegibilidad de sucesión. Douglas se enderezó, lanzándome una mirada triunfante. Ha llegado a nuestra atención que ciertos beneficiarios nombrados en el testamento de Eleanor Blackwell pueden no calificar bajo las disposiciones de línea de sangre del fideicomiso familiar Blackwell original. Mi madre, sentada a mi lado, me apretó la mano por debajo de la mesa. Harrison continuó, como saben, la herencia de Eleanor se divide entre los bienes que ella controlaba de forma independiente y los que se rigen por el fideicomiso familiar establecido por su padre. El fideicomiso requiere específicamente que los beneficiarios sean descendientes de sangre de la línea Blackwell, que es precisamente por lo que necesitamos abordar la situación de Jennifer. Información reciente sugiere que ella no es mi hija biológica, por lo tanto, no tiene derecho a la herencia Blackwell, interrumpió Douglas con suavidad. Un murmullo circuló alrededor de la mesa. James y yo intercambiamos miradas. Nuestro plan cuidadosamente ensayado se desbarató repentinamente por el golpe preventivo de Douglas. Tengo pruebas de ADN, continuó Douglas, deslizando una carpeta hacia Harrison, que confirman que Jennifer no es mi hija biológica. Según el requisito de línea de sangre, no es elegible para la distribución del fideicomiso. Mi corazón latía con fuerza mientras Harrison revisaba los documentos. Habíamos anticipado plantear el problema de la paternidad nosotros mismos, pero Douglas nos había superado presentando sus propias pruebas, pruebas a las que yo nunca había consentido ni proporcionado muestras. ¿Puedo preguntar cómo obtuvo mi ADN para esta prueba?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. La sonrisa de Douglas era fría. De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Bastante simple, en realidad. Eso es ilegal, interpuso James. Pruebas de ADN no autorizadas. Irrelevante para la cuestión de la herencia, interrumpió Harrison. La ciencia es sólida, independientemente de los métodos de recolección. Sentí que nuestro plan cuidadosamente construido se desmoronaba. Si Harrison aceptaba la evidencia de Douglas mientras desestimaba la legalidad de la recolección, perderíamos nuestra oportunidad de revelar la verdad en nuestros propios términos. Tengo pruebas adicionales pertinentes a la cuestión de la línea de sangre, dije con firmeza, sacando nuestros propios resultados de la prueba de mi bolso. Confirmación de ADN de que James Blackwell es mi padre biológico. La habitación estalló en exclamaciones de asombro. El rostro de Douglas se contorsionó de furia mientras se volvía hacia mi madre, quien le sostuvo la mirada sin inmutarse. Esto no cambia nada, insistió Harrison después de revisar nuestra documentación. El fideicomiso especifica sangre Blackwell de la línea directa de Eleanor, que fluye a través de su hijo Douglas a sus herederos legítimos. Era la apertura que necesitábamos. James se puso de pie lentamente, atrayendo la atención de la sala. Creo que necesitamos examinar el lenguaje preciso del fideicomiso, dijo. Mi entendimiento es que requiere que los beneficiarios sean descendientes de sangre de Harold Blackwell, el padre de Eleanor. Si ese es el caso, tenemos un problema significativo. Harrison frunció el ceño. ¿Qué problema? Douglas no es biológicamente un Blackwell, declaró James claramente.
Fue adoptado cuando era un bebé, un hecho que nuestros padres mantuvieron en privado para protegerlo, pero del que Eleanor era consciente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Douglas se quedó sin color mientras miraba a su hermano con una conmoción evidente. Eso es absurdo, balbuceó finalmente. Una mentira desesperada. Tengo los registros de adopción, continuó James implacablemente. Y confirmación de ADN. Produjo otra carpeta. Si estamos aplicando una prueba estricta de línea de sangre, como insiste Douglas, entonces yo soy el único hijo biológico de Eleanor, y Jennifer, como mi hija biológica, es su única nieta de sangre. Harrison parecía consternado mientras examinaba los documentos, su lealtad a Douglas visiblemente en conflicto con sus obligaciones profesionales. Esto es indignante, gritó Douglas, levantándose de su silla. No voy a tolerar esta calumnia. Tú fuiste quien insistió en que solo los parientes de sangre merecen la fortuna Blackwell, le recordé en voz baja. ¿Estás retractando esa posición ahora? Antes de que Douglas pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron para revelar a un frágil pero decidido Bernard Walsh, el abogado personal de la abuela, apoyado en un bastón. Disculpen mi tardanza, dijo, asintiendo hacia mí. Creo que mi presencia es necesaria para esta lectura. El desánimo de Harrison confirmó nuestra sospecha, la inesperada recuperación de Bernard amenazaba cualquier maniobra legal que Douglas hubiera orquestado en su ausencia. Me gustaría revisar los documentos antes de continuar, insistió Bernard, su mirada experimentada ya notando la tensión que llenaba la habitación. Mientras Bernard se sentaba a la mesa con los diversos resultados de las pruebas y los papeles de adopción extendidos ante él, Douglas pareció verdaderamente asustado por primera vez. Cualquier esquema que hubiera construido con Harrison se estaba desmoronando rápidamente, pero su desesperación lo hacía impredecible y potencialmente peligroso. Bernard se ajustó las gafas de lectura mientras revisaba las últimas páginas del testamento de la abuela, su voz firme y autoritaria. Antes de abordar los legados específicos, debo llamar la atención sobre una carta que Eleanor Blackwell me instruyó leer si surgían preguntas de linaje durante este procedimiento. Abrió un sobresellado, el escudo Blackwell grabado en papel de color crema. La habitación quedó en silencio mientras comenzaba a leer, a mi familia aquí reunida, si esta carta está siendo leída, entonces el secreto que he guardado durante décadas finalmente ha salido a la luz. Siempre supe que Douglas no nació de sangre Blackwell, sino que fue bienvenido a nuestra familia a través de la adopción, un noble acto de amor de mi esposo y mío después de años de angustia. También he sabido, desde el momento en que la tuve en mis brazos por primera vez, que Jennifer es la hija biológica de James. Una abuela conoce su propia sangre. El fideicomiso Blackwell, establecido por mi padre, requiere relación de sangre para la herencia principal. Habiendo anticipado un posible conflicto, he reestructurado mis bienes personales, que constituyen la mayoría de lo que ahora llaman la fortuna Blackwell, para reflejar mis deseos en lugar de nociones anticuadas de pureza de sangre. A Douglas, has sido mi hijo en todos los sentidos que importan. Pero tu trato hacia Jennifer, la hija de tu hermano, ha revelado un carácter que deshonra el nombre Blackwell que tan celosamente guardas. Por tu propia insistencia en la calificación por sangre, te has descalificado de lo que más codicias. Bernard hizo una pausa, mirando directamente a Douglas, cuyo rostro se había puesto ceniciento. De acuerdo con las instrucciones explícitas de Eleanor, continuó Bernard, y a la luz de la evidencia de ADN presentada hoy, que confirma tanto la adopción de Douglas como la paternidad de Jennifer, la distribución es la siguiente. Los bienes del fideicomiso que requieren línea de sangre Blackwell pasan a James Blackwell y su hija biológica, Jennifer. La herencia personal de Eleanor se distribuirá de acuerdo con los legados específicos aquí descritos. Douglas se abalanzó sobre los documentos, pero Bernard los apartó con calma. Lo prometiste, me gritó Douglas, la desesperación rompiendo su fachada compuesta. Dijiste que solo los parientes de sangre merecen la fortuna. No, lo corregí en voz baja. Tú dijiste eso. Yo simplemente pregunté si cumplirías tu palabra al respecto, y tú prometiste que lo harías. La justicia de este momento no residía en la herencia en sí, sino en ver cómo la realidad cuidadosamente construida de Douglas se desmoronaba bajo el peso de su propia hipocresía. Las consecuencias de la lectura del testamento se desarrollaron como el acto final de una tragedia griega. Douglas, deshecho por sus propias maquinaciones, salió furioso de la mansión, gritando amenazas de impugnaciones legales que todos los presentes sabían que fracasarían. Harrison Mills lo siguió, su reputación profesional destrozada después de que Bernard revelara su conocimiento de los registros de adopción que había ocultado deliberadamente. Mis hermanos, aturdidos por las revelaciones, se acercaron a mí con incertidumbre. Thomas, siempre el más sensible de los dos, habló primero. No tenía ni idea de nada de esto, dijo en voz baja. Todos esos años, la forma en que te trató, ahora tiene un sentido terrible. William asintió con seriedad. Por lo que vale, siempre ha sido nuestra hermana.
Eso no ha cambiado. Su sinceridad me conmovió más de lo que esperaba. Ellos también habían sido moldeados por Douglas, de diferentes maneras. Quizás había una relación que valía la pena salvar, dado el tiempo. Mi madre se acercó después, el alivio y la aprensión mezclados en su expresión. Debería habértelo dicho hace años, dijo. Yo solo. Me estabas protegiendo, terminé por ella. Lo entiendo ahora. La conversación más profunda llegó más tarde esa noche, cuando James y yo nos sentamos en el estudio de la abuela, rodeados de los libros y artefactos de una historia familiar que ambos estábamos reescribiendo en nuestras mentes. ¿Qué harás ahora?, preguntó, el peso de los años perdidos pesado en su voz. Construir algo nuevo, respondí simplemente. No podemos recuperar el tiempo que perdimos, pero quizás podamos crear algo mejor de ahora en adelante. Él sonrió, la expresión tan similar a la mía que me pregunté cómo no había visto el parecido antes. Me gustaría mucho eso. Mientras hablábamos hasta bien entrada la noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de la abuela en la habitación. Su sabiduría, su previsión, su certeza absoluta de que la verdad finalmente prevalecería. Ella lo había arreglado todo perfectamente, asegurándose de que se hiciera justicia sin requerir que yo la entregara personalmente. Al final, la caída de Douglas no provino de mis acciones, sino de su propio carácter, revelado bajo presión. Había pasado décadas asegurándose de que me sintiera como una extraña en la familia, sin sospechar que él era el verdadero extraño todo el tiempo. La ironía era perfecta y perfectamente suficiente. Mientras miraba hacia el futuro, un futuro que incluía a un padre que realmente me quería en su vida, me di cuenta de que esa era la mayor herencia de todas.